Hola a todos, bienvenidos a una nueva sesión en Práctica Test. Hoy es segundo día de inicio de ciclo de análisis y acompañamiento, como ustedes ven en pantalla. Está marcado aquí en rojo, ¿cierto? Sabemos que este viernes es feriado, estamos en el mes de la patria, así es que día viernes feriado, por eso llegamos hasta el jueves. ¿Qué significa esto? Que el miércoles vamos a ver convivencia vial e individuo en el tránsito, ¿de acuerdo? Vamos a ver dos temas: convivencia vial e individuo en el tránsito. Ahí está, convivencia vial, individuo en el tránsito. Luego, la próxima semana, bueno, llegamos hasta el jueves porque el viernes es feriado, el lunes es feriado. Ahí está, entonces comenzamos el martes, ¿de acuerdo? Con normas de circulación. Bien, ahora vamos a nuestro tema de hoy. Si tuviéramos que resumir en dos grandes temas, lo básico, lo inicial, lo que nos lleva a tierra, ¿ya? Aquello que sustenta la conducción, si tuviéramos que elegir dos temas, obviamente esos dos temas serían: ¿cómo estás, Hugo? ¿Cómo te va? Serían los principios de la conducción, que significa saber un poquito de mecánica general, de cómo funciona un vehículo, responder a las preguntas básicas: ¿qué, cómo, por qué y para qué? Y tendríamos que saber también una base sólida sobre normativa de tránsito, normas de circulación, ¿cierto? Para entender qué significa cada cosa en las vías. Cuéntame, Nicole, escriba la duda. Entonces, principios de la conducción y normas de circulación es como decir mecánica básica y legislación de tránsito. Esas son las dos cosas que uno debe saber. ¿Esto significa que los demás temas no sean importantes? Por supuesto que no, porque de hecho el foco está en los otros temas ahora. Y se asume que esto, aunque sea difícil para algunos, es una base que todos deben tener. Incluso estos dos aspectos, si ustedes me permiten ir un poco para allá, o sea, más allá en un comentario, debería tal vez hasta enseñarse en los colegios. Digo tal vez para no entrar en peleas con nadie. Tal vez hasta en los colegios. Sería bastante bueno, ¿cierto? Así es que vamos entonces a comenzar nuestro tema, mientras también me van dejando algunos comentarios que voy a ir revisando. Así es que déjenme ver qué es lo que están comentando acá. Lo primero que me decía Nicole es: tengo una duda. Si doy la prueba en un auto automático, ¿la licencia quedará restringida? No, Nicole. La licencia clase B es una sola y no queda restringida. Las posibles restricciones de una licencia clase B podrían ser, por ejemplo, por edad, bien, en los dos extremos, o muy joven o tal vez muy senior ya. Entonces, joven significaría cuando tienes 17, ¿cierto? O ya cuando tienes cierta edad, dependiendo de tus capacidades, podrían dártela por menos años. Bien, sobre todo si tienes alguna condición física que pueda dificultar la conducción. Y también con los lentes. Bien, pero por darlo en un vehículo automático, ni un problema, Nicolás, así que no te preocupes. Gary, ¿cómo estás? Yasmín, profe, ¿uno puede dar el teórico para que le entreguen licencia B y C? Es por separado. Son dos cosas distintas. Se da por separado. Porque te cuento, Yasmín, si quieres sacar C para motos, que la mitad, aprox, la mitad del temario es lo mismo que vemos acá. Lo mismo. La mitad. Y la otra mitad es específico de motos. Entonces el examen es uno solo. Mezcla cosas de B, pero tiene cosas específicas de la clase C, que es para motos. Entonces vamos a nuestro tema de hoy. Fíjense bien. Me muevo un poco porque estoy probando una modalidad nueva para explicarles bien este tema. Y aquí viene. Principios de la conducción se divide en tres partes. Esas tres partes son el funcionamiento del automóvil, una teoría mecánica básica, energía y leyes físicas, cuánto se desplaza un vehículo al frenar, y seguridad pasiva, definiciones. Ya, no es tan complicado. Y para poder explicar esto, siempre usamos una comparación que nos puede guiar nuestro análisis, puede ayudarnos mucho, que es comparar el vehículo con el cuerpo humano. ¿Por qué? Porque el vehículo es una máquina, ¿cierto? Que produce energía, y esa energía la produce
consumiendo combustible. Lo mismo que nosotros. Nosotros consumimos alimentos, ¿cierto? Y generamos energía, calorías. Las podemos eliminar con nuestro ejercicio, pero las necesitamos para poder funcionar. Ayer vi un video en Instagram de Práctica Test donde daban tips de autos automáticos y la persona, cuéntame, ¿quién lo decía? Y la persona decía que se lo habían restringido. No te puedo creer, Nicole. Pero entendido, profe, gracias. Un usuario X. Ah, perfecto. Porque ayer en TikTok en la noche hubo una transmisión, profesor Jaime, profesor Matías, bien, y tenemos hartos videos, profe, y cosas, pero si lo dijo una persona, no sabemos entonces. Pero, Nicole, siempre dejamos la puerta abierta a, más que la puerta abierta, una obligación, ir a revisar y buscar. Nosotros vamos a buscar si se está restringiendo o no, que no debería ser. ¿Ya? Lo de los autos mecánicos y transmisión automática ha cambiado muchísimo. Antes había más problemas, ahora no. Bien, así es que continuemos. El motor es el corazón del vehículo, ¿cierto? Déjenme, ahí quiero aparecer. El motor es el corazón del vehículo. O sea, igual que nuestro corazón, en términos simples, ¿cierto? Trabaja con la sangre, bombea sangre. El motor genera energía. Y el motor no envía sangre a todo el cuerpo. El motor envía energía al vehículo. ¿Ya? Entonces, en el motor ingresa el combustible. Dentro del motor se genera la combustión, ¿bien? Que genera la fuerza. Imaginen una explosión contenida. Eso genera fuerza. Y esa fuerza se transforma en energía de movimiento. Por eso el vehículo tiene, el motor, tiene todas estas cosas que giran y giran y vuelven a girar de un lado a otro, después del movimiento arriba y abajo de los pistones. Explosión, movimiento, giro. Eso se busca. ¿Para qué? Para que desde aquí, les va a parecer chistoso, salga energía de movimiento, de giro, ¿bien? Por un eje que permite, a través de un sistema que está conectado al motor que se llama transmisión, como su nombre lo dice, transmitir esa energía. ¿Hacia dónde finalmente? Hacia las ruedas. Eso es lo que se busca. ¿Bien? Déjenme registrarla acá. Ahí está. Entonces, les aparece a ustedes también todos mis cambios de pantallas. Ya, ahí está. Entonces, para poder explicarlo, les preparé esta imagen. ¿Ya? Entonces aquí yo puedo mover los elementos y eso es lo más entretenido de todo. Entonces miren, eso que está ahí es un motor. Este es un motor, ¿cierto? Entonces tenemos un chasis o un chasis, como lo quieran llamar, que es este bastidor, esta base donde están las ruedas, la base que sustenta al vehículo, que lo afirma. En este lugar se ubica el motor en la gran mayoría. Ahí está, estoy acá, no se preocupen, no me he perdido. En la gran mayoría de los vehículos, que tienen el motor adelante, ¿cierto? La gran mayoría de los modelos que conocemos, el motor va adelante y atrás está la maleta. Hay una marca especial con un modelo especial de vehículos clásicos que no es así, pero la mayoría es así. Entonces, nuestro motor se ubica aquí adelante, ¿cierto? Sobre toda esta estructura, y desde ahí se conecta a través de ejes, eje primario, secundario, aquí está, ese es el eje, eso que aparece. Pero miren esto que estoy agrandando ahora. Este es el sistema de transmisión. O sea que eso que está ahí va conectado al motor en esta parte. Ahí ustedes lo pueden ver. Oh, tomé el motor. Aquí está. Miren. Ahí está. Ahí va conectado. Y ustedes lo pueden ver. Quedó arriba el neumático, pero se entiende la idea. Entonces el motor entrega giro, fuerza, ¿cierto? Se conecta a este sistema. ¿Y por qué necesitamos un sistema de transmisión? Porque si no lo tuviésemos, no tendríamos control del vehículo. ¿Cómo tengo control del vehículo? ¿Qué creen ustedes que es eso? Identificamos esta parte de arriba, ¿cierto? Que es la palanca de cambios. Entonces la palanca de cambios se conecta también a este sistema, es parte del sistema
a este sistema de, ahí está, de engranajes que permite variar la relación de fuerza, la relación de giro, para poder mantener un cambio y decirle a las ruedas con qué tanta fuerza queremos girar. ¿Bien? Y todo ello a través de estos ejes. Y eso luego se transmite a las ruedas. Entonces, recordemos, en el motor está lo voy a marcar con azul primero. Sí, azul. Ya. Está el depósito de combustible, donde entra el combustible, ¿bien? Luego el combustible es inyectado en el motor. En el motor ocurre la combustión, y esa combustión que genera energía mueve estos pistones y transforma todo en energía de movimiento, que se conecta a través de ejes a la transmisión, y desde ahí, obviamente, a las ruedas. ¿Cierto? Y así se permite el giro. Hasta ahí, ¿se entiende? No es más que eso lo que necesitamos saber. ¿O a alguien le parece muy enredado? Cuénteme. ¿Todo bien entonces? Ya, perfecto. Sí, perfecto, dice Victoria. Perfecto. Ahí está. Entonces, ya que tenemos claro eso, veamos entonces otras partes del vehículo. Fíjense bien. Miren. Ya teníamos, este era el chasis, lo vamos a sacar. Y ahora voy a tomar el neumático, aprovechando que está acá, y les voy a mostrar un neumático. Ahí está. Aunque ustedes no lo crean, les podría aparecer una pregunta que diga cuál es el único elemento del vehículo que está en contacto con el suelo, con el piso, con la calzada. Y en el fondo puede ser, depende del concepto neumático, bien Victoria, ruedas también, como concepto general, pero neumático. Si estábamos hablando de la comparación, si aparece esa pregunta, ¿cierto, Yolanda? Es verdad. Si estábamos hablando de una comparación del vehículo con el cuerpo humano, así es, esto sería equivalente a nuestros zapatos, ¿cierto? Entonces, uno se pregunta, ¿cómo son los zapatos elegantes, tal vez para trabajar en una fiesta? Son más lisos porque dependen de la superficie. ¿Y cómo son los zapatos de seguridad o los zapatos de trekking? Que requieren más adherencia, más agarre. Cuando uno ve esas suelas, se da cuenta de cómo se diseñan los neumáticos, aunque usted no lo crea. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre con un neumático? Los neumáticos tienen varios elementos importantes. Miren, primer elemento, tenemos unos surcos. Y estos surcos, aquí están, ahí van, atraviesan todo el neumático. Y tienen además unas bandas hacia los costados, ¿cierto? Aquí también van de lado, etcétera. Entonces, preguntas. ¿Qué profundidad deben tener esos surcos, esos dibujos que tiene el neumático? ¿Qué profundidad deben tener? Mínima e ideal. Cuéntenme. Medida de la profundidad mínima e ideal, que uno podría comparar con una moneda, ¿cierto? Podría poner una moneda. Cuéntenme, a ver. 1,6 dice Nolfe Paulina, ese es el mínimo. Y Diego dice el máximo, que es 3 milímetros. Súper, súper bien. Entonces, déjenme ver aquí. Dijimos, profundidad, surcos. Mínimo 1,6, ¿cierto? Milímetros. Ideal 3,0. 3 milímetros, ¿cierto? 1,6, 3 milímetros. Ahí está. Esa es la profundidad de los surcos. Segunda pregunta. Oh, no estaba en pantalla, disculpen. Segunda pregunta. La segunda pregunta es, ¿para qué sirven los surcos que son diagonales, que tienden a dibujarse hacia afuera?
¿Para qué son esas líneas que van acá? Que se conectan desde dentro y llegan afuera con esa forma. ¿Para qué son? ¿Para qué sirven? Para tirar el agua hacia afuera, hacia atrás, dice Nicole. Para sacar el agua, dice Yolanda. Excelente. Eso es. Entonces, miren, esos surcos permiten que el agua que ingresa pueda salir hacia los costados y sale literalmente hacia allá, miren, así. Así se ve, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes ven un vehículo conduciendo, o un vehículo avanzando en la lluvia, ven cómo salta el agua de los neumáticos hacia los costados, porque es el efecto de esos surcos. Eso permiten estos surcos. ¿Bien? Y eso busca tener mayor cantidad de superficie del neumático tocando la superficie para lograr mayor adherencia, ¿cierto? Lo cual me permite evitar el efecto llamado aquaplaning, ¿de acuerdo? Aquaplaning. Eso con el neumático. Vamos a continuar ahora con las partes nuevas, fíjense bien. Ahora vamos a hablar de sistemas, sistemas del automóvil. Y partimos con unas preguntas. ¿Cada cuánto se debe cambiar el aceite? Primera pregunta. ¿Quién nos puede decir cada cuánto se debe cambiar el aceite? Nicole lo acaba de decir, cuando lo indique el fabricante. Indicación del fabricante, dice Julieta. Loreto dice exacto cuando lo indique el fabricante. Bien, Wendy. Segunda pregunta. ¿Qué líquido se ocupa para enfriar? Líquido para enfriar. Líquido refrigerante, Nolfa, le falta una sola palabra. Líquido refrigerante con algo más, que es un aditivo. Anti algo, dice Nicole. Anticongelante, dice Mauricio. Líquido, entonces, refrigerante, bien Julieta, con anticongelante. Y tercera pregunta. Si falla una luz, ¿qué se puede haber quemado aparte de una ampolleta en el vehículo? Loreto, Paola, un fusible. Muy bien, Hugo. Bien, excelente. Entonces, con esa respuesta ustedes ya me demuestran que saben harto de esto. Lubricación, sistema que permite minimizar el roce y desgaste de las piezas móviles. Sistema de refrigeración es el sistema que pretende mantener la temperatura del vehículo para que no se eleve demasiado. Aquí no se busca que el vehículo tenga temperatura cero, por si acaso. El sistema de escape es una de las partes más tristes de esta historia, porque es donde se desecha lo que no se ocupó en la combustión, y eso es muy contaminante. Luego tenemos el sistema de combustible, conocido, ¿cierto?, para depositar el combustible y entregar al motor el combustible que necesite. El sistema eléctrico, fácil el sistema eléctrico, ¿cierto? Todo lo que funcione de forma eléctrica en el vehículo depende de él. Y lubricación ya lo dijimos. Así que muy bien. Vamos a lo siguiente. Ahí está. Preguntas. ¿Qué presión deben tener los neumáticos? ¿O cuánto aire le tengo que echar? ¿Qué presión deben tener los neumáticos? ¿Cuánto aire debemos poner en los neumáticos? A ver quién lo sabe. Miren, Julieta también dice, según las indicaciones del fabricante, y eso es correcto. Muy bien. Según las indicaciones del fabricante. ¿Qué profundidad deben tener los neumáticos? Ya lo preguntamos. Y otra pregunta, muy simple. ¿Cómo deben estar los espejos?
Muy bien. Paulina resumió todo. Limpios y ajustados. Así deben estar los espejos. Limpios y ajustados. Muy bien. Sistema de amortiguación. ¿Para qué creen ustedes que sirve? ¿Quién me puede contar? ¿Para qué sirve el sistema de amortiguación? Hay un verbo que explica el para qué. ¿Para qué sirven el sistema de amortiguación? ¿Para qué sirve? Cuéntenme. ¿No hay una idea? Amortiguar golpes, bien. Confort, bien, Diego. Para dirección de las ruedas, no tanto. Para la comodidad al andar, bien, Victoria. Para amortiguar, contragolpes, ya. El concepto es absorber. Absorber energía y justamente mantener un confort en la conducción para que el chofer esté dedicado 100% a conducir y no esté acumulando estrés por ir en un mal camino. ¿Se entiende? Muy, muy bueno. Siguiente. Y terminamos la primera parte y nos tendríamos que ir ahora a energía y leyes físicas. Entonces, en energía y leyes físicas, lo que tenemos aquí, existen 3 movimientos que son los que nos explican los fundamentos físicos respecto a la energía en la conducción y como usuarios de las vías. Efectos que debemos tener en cuenta desde el momento en que nosotros ejercemos fuerza sobre una máquina. Entonces, primera parte. La primera parte se llama inercia. La primera parte es inercia. Ahí está. ¿En qué consiste la inercia? ¿En qué consiste y por qué usé ese ejemplo del ciclista? Porque el ejemplo muestra claramente cómo el ciclista que iba sentado, al detener de golpe sus ruedas, va a ser eyectado. Ahí está. Va a ser enviado hacia dónde creen ustedes. Si es que ese ciclista viene desde la izquierda. Hacia el otro extremo. Eso se llama fuerza de inercia. Bien, Paulina, se va hacia el otro lado. ¿Y se va por qué? ¿De dónde salió la energía? Uno genera la energía en su cuerpo, ¿cierto? Con los alimentos, combustible en el fondo, genera la energía de movimiento y de esa manera puedo realizar diversas acciones. Entonces, la distancia de tensión tiene 2 partes y lo vamos a ver en la siguiente slide. Una es la distancia que se demora o nos demoramos nosotros conductores en reaccionar. Y la segunda es la distancia que se demora el vehículo en frenar. Una distancia de reacción y la otra distancia de frenado. Y luego nos queda la gravedad, que todos sabemos que es la fuerza que impulsa los masas o los cuerpos hacia abajo. Vamos entonces ahora a poder explicar, aquí está, la distancia de detención. Ya, ¿listos? Ahí está. Entonces, tenemos que borrar esto rápidamente. Ahí está. Y tenemos una distancia de reacción. Ya aproveché de dejar unos peatones acá con distintos colores de ropa porque después lo vamos a usar. Qué interesante, muy educativo, profe. Qué bueno, Victoria. Mira, Victoria, fíjate bien, me alegra muchísimo que sirva hacerlo de esta manera. Y mira, vamos a escribir acá lo siguiente. Fíjate bien. Vamos a calcular las distancias. Distancia. Exacto, Loreto. Distancia de detención. ¿Ya? Que se compone de la distancia de reacción más la distancia de frenado. Todas son distancias. Bien, así se ve mejor. Entonces, ¿cómo calculo la distancia de reacción, distancia de frenado? Depende de la velocidad del vehículo. Imaginemos que este vehículo va a la velocidad permitida, bien, Yolanda, en zona urbana, o sea, va a 50 kilómetros por hora, ¿cierto?
Y ahí está. Vamos entonces al cálculo. Para poder calcular distancia de reacción, la distancia de reacción es la primera cifra de la velocidad multiplicada por 3. ¿Fácil? Ustedes tienen que decir, sí, fácil, profe. 15 ¿qué? 15, profe, no. 15 metros. 15 metros es aproximadamente lo que avanza un vehículo mientras un conductor logra reaccionar. Unos 15 metros. Muy bien, ¿lo tenemos? Ya, vamos ahora, voy a cambiar el color, a la detención. Detención. Oh, quedó todo con mi color. Y la detención consiste en el tiempo que avanza el vehículo, la distancia que avanza el vehículo, hasta que logra detener las ruedas. ¿Bien? Y eso se calcula de forma simple, multiplicando por 5. Entonces yo digo 5 de la velocidad por 5 que tengo que usar ahora. O sea, esto me da 25 metros. Y si sumo reacción más detención, reacción más, aquí es frenado, 40. Ahí está. ¿Dónde están entonces estas distancias? 40 metros de detención. Muy bien. Mientras el conductor ve un tema, un problema, una persona, y decide parar, tendría que estar a andar todos los sistemas del vehículo para lograr detenerlo. Pero antes de que eso ocurra, uno sigue avanzando por lo menos un segundo. Entonces nuestro tiempo de reacción es de un segundo. Bien, Loreto. Bien. Entonces, lo primero que ocurre es la distancia de reacción. La distancia de reacción. Reacción. Reacción 15 metros. Y luego, la distancia de... Ahí está frenado. Y eso es 25 metros. Y 25 más 15, ahí está, distancia de detención. La distancia de detención, ¿cuánto es? 40, como ustedes decían, ¿cierto? ¿40 qué? 40 metros. Ahí está. ¿Lo tienen? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Qué significa esto? Ya tengo los 15 marcados. Ahora voy a hacer 25 metros más allá. Aquí viene. Perfecto, dice usted. Ahí está. Muy bien. 25 más 15 en total. 40 metros. Me parece muy bien. Además que ustedes ven todo esto. Ahí está. Y ahora pensamos en la seguridad pasiva. Ah, Loreto y el aumento al doble. Sí, lo hemos conversado mucho. Lo voy a hacer Loreto ahora, ¿ya? Hagámoslo de Loreto y luego la seguridad pasiva. ¿Les parece? Vamos, lo hemos hecho hartas veces, pero es muy bueno hacerlo de nuevo. Y aún sí, porque muchos se enredan totalmente. ¿Quién lo dijo eso? Loreto, sí. Vamos, Loreto. No es un desvío, chicos, sino que vamos a un tema que se discute mucho. Y yo les voy a mostrar ahora cómo se puede hacer. Y aquí lo tengo.
Aumentar el doble, ¿cierto? Déjenme ver. La velocidad al doble. Lo estoy buscando, lo tengo por aquí, paciencia. Que lo hice hace muy, muy poco. Ah, lo tengo acá. Ahí está. Miren, vamos a usar incluso una nueva modalidad para proyectar. 4 veces, dice Loreto. Claro. Mira. A ver cómo les va a quedar así. Aquí está. Gracias por la paciencia. Vamos a... Si aquí lo tenemos. No es ese. Paciencia, paciencia, ya vamos. Lo encontré. Ya, lo tengo. Aquí está. Es el mismo que estamos viendo en los principios de la conducción. Voy a aparecer por acá. Sí, ahí vamos a estar. Aquí quiero aparecer ahí en la orillita. Ahí estoy. ¿Me ven? Ya. ¿Cómo se ve? ¿Bien? ¿Se ve genial? Perfecto, ya. Vamos entonces. No hago más gestos con las manos porque después la gente de publicidad me saca fotos con las manos y aparezco a hacer las publicidades. Ya, es muy chistoso. Entonces, miren, ¿por qué nos vinimos acá, cierto, Yolanda? Pero es una persona más seria. Entonces, miren, nos vamos a ir, vamos a pasar toda la presentación, vamos a llegar al final porque acá tengo la explicación, Loreto se ríe, vamos a llegar acá, mira. Ahí está la reacción, ¿cierto? Y se los voy a explicar con mayor detalle. Primero, distancia de reacción. ¿Qué es la reacción? Como yo les estaba contando y que se pone un poco lento el tema, es el tiempo. Fíjense en los conceptos, distancia, tiempo. O sea, mientras yo me demoro en reaccionar, el vehículo sigue avanzando. Entonces, eso se mide en distancia, pero es el tiempo que yo me demoro. ¿Y cuánto me demoro en reaccionar? Aproximadamente 1 segundo. Mientras voy conduciendo, veo una causa, una razón, un problema para frenar, pienso y piso el pedal de freno. Mientras yo hago todo ese proceso, me demoro 1 segundo. Y mientras eso ocurre, el vehículo sigue avanzando. Entonces, ¿cómo se calcula esto? Tengo una velocidad. Miren, justo el ejemplo estaba con 50 también. Tomo la primera cifra de esa velocidad y la multiplico por 3. Eso me da 15 metros. O sea, el vehículo avanza 15 metros en 1 segundo a 50 kilómetros por hora. Que no en todos los conductores es igual, Loreto, 100%. Totalmente lo que dice Loreto. Imaginen que esto de los conductores experimentados. Imaginen ahora, me voy a adelantar a otro tema, se los voy a dejar como una idea. Imaginen qué ocurre con ciertos tipos de consumos de sustancias, no legales por supuesto, drogas, que cuando lo mezclas con la conducción, ¿ya? Hace que tú seas más lento. ¿Bien? ¿Qué ocurriría con una persona así? Con una droga que no lo pone violento, que no asalta a nadie, que es una persona muy pasiva. Hace que esta pasividad te demores más cuando tienes que reaccionar. Y eso puede provocar un accidente. Así que es importante tener claridad con eso. Como dice Loreto, este tiempo no es en todos igual, pero se promedia 1 segundo porque es el tiempo al que deberíamos llegar. Como mínimo. Podríamos tener menos tiempo. Luego, preguntas, ya cuántos metros avanza un vehículo en 1 segundo a 60 kilómetros por hora. Pregunta azul. Catherine, Yolanda, si su tiempo de reacción disminuye. Ah, si disminuye tu tiempo de reacción es muy bueno. Tienes muy buenas reacciones. Normalmente le pasa a la gente que haga más deporte, que esté más atento a la conducción. Loreto dice 18. Mira, el Loreto está respondiendo, Nicole también. La respuesta es la pregunta azul. ¿Cuántos metros avanza un vehículo? Victoria, Paola, excelente. En 1 segundo, a 60 kilómetros por hora, tomaron el primer número, el primer dígito de la velocidad y lo multiplicaron, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos metros avanza? Multiplicaron por 3, porque es lo que hacemos para calcular la reacción. Como reaccionamos en 1 segundo, también podemos responder a cuánto avanza un vehículo en 1 segundo, a qué velocidad.
Luego, ¿cuál es la distancia de reacción de un conductor a 70 kilómetros por hora? Va a 70 kilómetros por hora y necesita reaccionar. 21, miren. Yolanda, Catherine, Nolfa, Victoria, Julieta, Paulina. Excelente. 21 metros. Tomaron el 7 y lo multiplicaron por 3. Eso está muy, muy bien. Vamos ahora entonces al frenado. Para poder calcular el frenado, tienen que pasar ciertas cosas. Mejor no hablar de ciertas cosas. Miren, fíjense. Aquí viene. Que lo quiero anotar para que ustedes lo vean. Ah, no puedo, en este modo no puedo rayar pantalla. Loreto se ríe de mis bromas. Para que yo pueda detener un auto, tengo que primero reaccionar. Miren los iconos. Tampoco se ve mi cursor, pero se entiende lo que estoy mostrando. El ojo significa vi un problema. Luego la lamparita, la ampolleta, significa pensé. Y el amarillo es pisé el pedal. Mientras hago todo ese proceso, incluyo el sacar el pedal del acelerador y llevarlo al freno. Bien, entonces todo ese proceso, antes de que pise el pedal, se llama reacción. Una vez que pise el pedal, el vehículo empieza a echar a andar sus sistemas. Por eso está el pedal, los discos de frenos, cómo finalmente el vehículo frena. Y eso se puede calcular multiplicando por 5 de manera fácil. ¿Cierto? Es la fórmula más fácil. Hay más fórmulas. Esta es la más fácil. Para el aumento vamos a usar la otra fórmula. Entonces aquí digo 5 de los 50 km por hora, lo multiplico por 5. 5 por 5, 25. Y ahí tengo la distancia frenada. 25 metros. Vamos a la siguiente entonces. Preguntas. ¿Cuál es la distancia de frenado de un vehículo a 60 km por hora? La distancia de frenado de un vehículo. Ya, mira que secas, Catherine, Victoria, Loreto. Excelente, 30 metros. ¿Y cuál es la distancia de frenado de un vehículo a 70 km por hora? A 70, 35. Ya, esta es la versión fácil. Por lo tanto, es imprecisa. ¿De acuerdo? O sea, se acerca al resultado. Bien. Ahora la distancia de tensión. ¿Cuál es la distancia de tensión? Es la suma de la distancia de reacción más la distancia de frenado. Ustedes suman las dos y les va a dar la distancia de detención. Ahí está el ejemplo, ¿cierto? 56 distancia total de detención. Puede ser, Paulina, muy bien, esa es. Bien. Entonces, aquí tengo reacción más frenado. Igual, ahí está, igual distancia de detención, 40 metros. Pero ahora viene Paulina, Loreto, Yolanda, Julieta, Catherine, Paola, Victoria, en especial Loreto, que preguntó qué pasa con el aumento de la velocidad. ¿De acuerdo? Y aquí lo tenemos. ¿Se ve así? Ahí está. Sí, ahí está. Ahí lo dice. Eso dice Loreto. Loreto dice eso que está ahí, mira. Ahí. Eso, velocidad. Eso dice la Loreto. Ya, entonces, para todos, pero en especial Loreto que lo preguntó, tenemos que hacer algo distinto. Tenemos que calcular la distancia de detención, o sea, la distancia de frenado, que es lo que hace el vehículo, con la fórmula complicada. Entonces, fíjense cómo se ve, que no hay que asustarse. Es multiplicar por 180, dividir por 100, ¿cierto? Aquí viene. Es al cuadrado primero. ¿Cómo se hace? Imaginemos a 40 kilómetros por hora. A 40 kilómetros por hora, mi distancia de reacción sigue siendo la misma. 4 por 3, 12. Listo. Fácil y estamos felices con eso. Luego viene la distancia de frenado. Y aquí es la primera cifra de la velocidad del 4 elevado al cuadrado, o sea, 4 por 4. Luego dividido en 180 y multiplicado por 100. Me da 8,8. Aprox 9 metros, ¿cierto? La sumo y 12 más 9 me da 21. 21 metros. ¿Lo tenemos? Bien, lo tenemos. Ahora, que ya tienen el cálculo, pensemos en el 40 y vamos a duplicar la velocidad a 80. Por eso se hace con 40, para que sea posible. A 80 y después a 120, que sería triplicarla, no multiplicar al doble los 80, que sería 160. Aquí, cerebro matemático, pero no es elevado esto, así que no se preocupen. ¿Ya? Alta atención solamente.
¿Cómo yo puedo calcular la variación en las distancias de frenado? Ah, Catherine, pero todavía no avanzó, Catherine. Catherine, repito entonces. Katy, aquí está el cálculo de la distancia de reacción. Bien, Nolfa, lo que está en verde. En verde tenemos la distancia, a ver si los podré ayudar indicando aquí mismo. Mira, sí, aquí está. Esa es la distancia de reacción, la R. Bien, 4 por 3. ¿Por qué 4? Porque el 4 era la primera cifra de la velocidad, ¿cierto? Entonces digo 4 por 3, 12 metros. 12 metros avanzó el vehículo mientras yo reaccioné. Vamos ahora a la distancia de frenado. Para la distancia de frenado, tomo el mismo 4, que está acá arriba, y lo calculo al cuadrado, o sea, 4 por 4. Divido por 180, multiplico por 100. Me da 8,8, que son 9 metros aprox. ¿Ya? Luego sumo el 12 más el 9, me da 21 metros. Eso es lo que avanzó el auto mientras yo reaccioné y frené. 21 metros. Bien, se vio muy chistoso, pero se entiende. Hay que imaginar que estamos con una pizarra. ¿Ya? Entonces, ahora, como íbamos a 40 kilómetros por hora, vamos, Hugo, fíjate bien, si siempre es por 100, Hugo, en esta fórmula, que es más exacta, nos vamos ahora a 80, a duplicar. Y para duplicar, fíjense bien, bueno, ahí tengo el cálculo en 80, ahí tengo el cálculo en 120, la misma fórmula, ¿cierto? Pero nosotros no queremos la fórmula, queremos saber qué pasa si yo duplico, porque me pueden preguntar, ya usted calculó, pero si yo duplico, y esa es la pregunta más, una de las más difíciles. Fíjense lo que ocurre ahora cuando duplico, sin asustarse, por favor. ¿Ya? Voy de nuevo a la pizarra para explicarlo. Aquí está. Primero el concepto, que está acá arriba, eso que está arriba. La distancia de frenado, no la de reacción, la de frenado aumenta, crece con el cuadrado del aumento de la velocidad. ¿Cómo es eso, profe? Cuadrado es 2, ¿cierto? Significa elevarlo a una potencia. Aquí está, mira, ahí. Entonces yo digo, al doble es 2 elevado a 2. Eso me da 4. Y abajo digo, al triple, 3 elevado a 3, al cubo. Eso me da 9. Entonces fíjense lo que tengo acá. La distancia de frenado aumenta 4 veces cuando tú doblas la velocidad. Aumenta 9 veces cuando triplicas la velocidad. ¿Cierto? Alejandra, con tantos números me asusta. No te asustes, Alejandra. Solo es para dejarlo bien claro. Ahí está. ¿Qué puedo hacer si como Alejandra me asustan un poco los números y no quiero entender todos estos números o chao con esos números? Me aprendo esto que está aquí, esta tablita. Eso que está ahí, esto, mira, ahí, eso. Distancia, aquí, esto. Distancia de frenado, al doble aumenta 4 veces, al triple aumenta 9 veces. Listo. Bien, lo tenemos. Vamos a verlo entonces, cómo se aplica a esas velocidades que yo les mostré. Vamos a las velocidades. ¿Listos? Y aquí viene. Con las velocidades. ¿Se ve más amigable? ¿Cómo se ve Nicole, Loreto, Yolanda, Alejandra, Nolfa, Hugo? ¿Cómo se ve? Cuéntenme. ¿Se ve mejor? Ahí está un poco más simple, ¿cierto? Ahí está más amigable. Entonces, miren, aquí está, ahí está. Al doble, ¿qué pasa con la reacción? Al doble. Multiplico por 2 porque es el mismo segundo, ¿cierto? Reacción. Voy a 30, reacciono en un segundo. Voy a 60, reacciono en un segundo. Pero al doble, el vehículo va a avanzar el doble, multiplico por 2. La reacción estamos en el verde. Al triple, multiplico por 3. Fácil. Eso sería lo que uno haría lógicamente. El que no entiende esto, cuando en el examen le preguntan, ¿qué pasa con la distancia de frenado? Si aumento la velocidad al doble, ya, es por 4. Y la distancia de frenado al triplicar es por 9. ¿Bien? ¿Se entendió eso? Sí. Lo tenemos. Ahí está. Ya. Entonces, vamos a aplicarlo a las velocidades.
prepárense y no se asusten con los números. Van a ver más números en la pantalla. De ahora, ya. Y yo estoy tapando algunos. Ya. Aquí está el cálculo más fácil, más amigable aún. Allá arriba, miren, los voy a buscar. Tengo la velocidad con la que comenzamos todo este análisis. O sea, allá está 40 kilómetros por hora. Bien, déjenme ver si alcanzo a hacer esto. 40 kilómetros por hora, ¿cierto? Ahí lo tenemos. Allá está. 40 kilómetros por hora. Ahí se ve. Bien, 40 kilómetros por hora. Doblar la velocidad significa 80 kilómetros por hora. Si triplico esos 40 significa 120. ¿Cómo calculo ahora? Distancia de reacción en verde. Recuerden eso. La distancia de reacción, fácil. Simplemente la multiplico. ¿Se acuerdan que nuestra distancia de reacción era 12? Entonces ahora multiplico 12 por 2, porque me va a demorar 2 segundos. O sea, me demoro el mismo segundo, pero el doble velocidad. 24. Triplico por 3, 36. Se acabó. Pero la de frenado, que es la que me preguntan, la que complica. ¿Qué pasa con la distancia de frenado si usted duplica la velocidad? Para duplicar la velocidad, usted multiplica por 4. Por eso aquí está el 9. Mira, ahí se multiplica por 4. Nuestra distancia de frenado era 9. Y ahora por 4 me da 36. Y si triplicara este mismo 9, me da 81. Y luego abajo tengo la distancia de tensión. Simplemente sumo. En el caso de 40 kilómetros por hora es 21. En el caso de 80 kilómetros por hora es 60. Y en el caso de 120 es 117. Recordemos, ahí está. Eso significa recordar, ese reminder. Entonces, el aumento de la velocidad, la reacción, si aumenta la velocidad al doble, la reacción el doble. Si aumenta el triple, la reacción el triple. Pero el frenado, la distancia de frenado, aumenta con el cuadrado del aumento de la velocidad. ¿De acuerdo? Ya. Me había salido una pregunta así. Perfecto. Hice el otro cálculo y no me daba la respuesta exacta. Bien, Nicole, ahora practícalo con esta pregunta. Va a quedar grabado esto ya. También está como cápsula. Si lo buscan en YouTube, aparece esta explicación también. Salgo explicándolo de la misma manera. Bien. Distancia al frenar, aumento de velocidad. Bien, ahí está. Lo tenemos. Voy a cambiar ahora de pantalla para que nos vamos a nuestro test, pero me falta contarles sobre la seguridad pasiva. ¿De acuerdo? Ya. Entonces voy a desaparecer un segundo muy pequeñito para solamente hacer el cambio de pantalla. ¿Les gustó ese cambio de pantalla? ¿Cómo funcionaba? Para la explicación, ¿se veía bien? Ah, lo tenía aquí mismo, pero bueno, solo son detalles. Solo son detallitos. Sí, genial, perfecto. Me alegro mucho que se vea así de bien porque ayuda mucho para explicar. Bien, entonces vamos ahora con nuestro... Aquí lo tenemos. Ahí está. Con nuestra seguridad pasiva vamos a pensar qué es este concepto de seguridad pasiva. Ahora volví a mi ventana, ahora estoy atrapado aquí. Ya no tengo esa libertad. Ahora estoy atrapado. ¿Qué es la seguridad pasiva? Bien, claro, si hubiera seguridad pasiva, tiene que haber seguridad activa. Obvio. En otros países le dicen primaria y secundaria. Aquí nos complicamos un poquito más. Nos gustan los conceptos un poco más rebuscados a los que hayan llegado a vivir acá. Entonces, seguridad activa significa, por ejemplo, el freno. El freno es una seguridad activa. Si yo voy conduciendo y estoy pronto a un posible choque, digamos, accidente, freno y lo evito. Evité el accidente, ¿cierto? Evité el accidente. Como nos dice, Victoria va de la mano con la actividad. Totalmente Vicky, o Victoria, ¿cierto? Totalmente de la mano. Entonces, activa, yo freno, evité el accidente. Pero si alguien tiene un accidente, no nosotros, alguien, bueno, ninguna persona, pero alguien tiene un accidente. ¿Qué ocurre si va con cinturón en ese accidente?
y el compañero no. Al ir con cinturón, esta persona minimiza las lesiones, minimiza las consecuencias del accidente, no evita el accidente. O sea, ponerse el cinturón no evita que choques, sino que minimiza las consecuencias de un posible accidente. Lo mismo con airbag, lo mismo con apoyacabezas. Conceptos importantes, relaciones. El cinturón de seguridad se usa con el airbag. El airbag no reemplaza al cinturón, ni el cinturón funciona sin airbag. O sea, funciona también, pero la idea es un complemento. No puede haber una persona que no se ponga cinturón y diga, no, mi vehículo súper moderno tiene 25 airbags. No sirve, ¿ya? ¿Cierto, Loreto? Muy bien. Y el apoyacabezas tiene que estar a una altura equivalente a su altura de los ojos, en la nuca. Esa es la posición. Bien, ahí debe estar el apoyacabezas. Todos estos elementos bien posicionados a la altura de los ojos, ¿cierto? Bien posicionados aquí, que es como la altura de los ojos, aquí. Bien posicionado el apoyacabezas, con airbag. Con cinturón de seguridad, usted minimiza las consecuencias de un accidente. Por eso se llama seguridad pasiva. Y como hoy ha sido la clase de los cambios de pantalla, cambies de pantalla de nuevo y nos vamos ahora, que este tema es súper extenso, nos vamos a un test. Vamos a hacer 20 preguntas sobre, aquí lo tengo, ahí ingresé, 20 preguntas sobre este tema. ¿Lista, Loreta? Leonardo, a menos 4 centímetros, bien, 4 centímetros, Leonardo, vamos. Vamos ahora a transformar toda esta información en preguntas. ¿Cómo podría responder a esto? ¿Cómo podrían aparecer en mi examen teórico de conducción? Lo agrando para quienes estén en celular y decimos, 1. Los sistemas de seguridad activa, vimos los de seguridad pasiva, ¿cierto? Ayudan al conductor a los sistemas de seguridad activa. Dice Loreto. ¿Qué más? Nolfa dice A. O sea, ayudan a reducir las posibilidades de que se produzca el accidente. Vamos a la número 2. Aquí está. Las variables a considerar sobre la caja de cambios son... ¿Cuáles son las variables a considerar sobre la caja de cambios? Gary y Alejandra dicen C. La marcha y la velocidad. Nicole y Yolanda también. Número 3. ¿Por qué no se debe conducir presionando el embrague durante más del tiempo necesario? ¿Qué dicen ustedes? Gary dice A con victoria, porque reduce el control sobre el vehículo. Perfecto. Esta siempre puede causar un enredo, ¿cierto? Marque la afirmación falsa. Imaginen ese concepto. Quiero aparecer para hacerlo de manera más expresiva. Marque, si ustedes me lo permiten, a veces, aunque podamos desarrollar la comprensión lectora, es difícil entender esto, ¿cierto? Como mínimo. Marque la afirmación falsa con respecto a una frenada de emergencia. Nicole Alejandra dicen B, o sea, pisar suavemente el freno. Bien, vamos a dejar esa, por supuesto. Siguiente, Katy también decía B. ¿Cuál de estos líquidos, en el caso de estar en un bajo nivel, podría causar un accidente? Y que en el fondo es cuál líquido no puede fallar. Nicole y Alejandra dicen el líquido de freno totalmente. ¿Cuál de las siguientes frases es verdadera respecto a la caja de cambios? ¿Cuál de las siguientes frases es verdadera respecto a la caja de cambios? Nicole dice A. Alejandra dice A y Nolfa dicen A. Ahí está, muy bien. Un conductor con experiencia demora alrededor de segundo en reaccionar para frenar. 1, 0,3 o 10. Nolfa, Araceli dicen 1. Muy bien, esa es muy fácil. ¿Cómo se debe comprobar el nivel de aceite del motor? ¿Con el motor en marcha, con el motor detenido o con el vehículo levemente inclinado? B, Gary y Alejandra, con el motor detenido. Siguiente. Suponga que usted va a 90 kilómetros por hora, aproximadamente. ¿Qué distancia recorrerá su vehículo desde el momento en que se percata de un peligro hasta que más adelante haya comenzado a frenar? Gary, muy bien. Araceli, ya lo saben. 27. Ahora respóndanme la siguiente pregunta. ¿Por qué distancia
me están cuestionando en esta pregunta? Distancia de reacción, frenado o detención. ¿Cuál de las tres? Loreto, bien. Reacción. Katy, muy bien. Araceli, muy bien. Reacción. Por eso multiplicamos por 3, para que no lo entendió. Los otros que son muy rápidos. Dijeron 9 por 3, 27, 27 metros. Bien. Vamos a la siguiente. Si el alternador del vehículo no carga, ¿qué pasa? Si el alternador del vehículo no carga, Gary y Victoria dicen B, se descarga la batería. Siguiente. ¿Cómo puede usted estimar en forma aproximada la distancia en metros que recorre su vehículo en un segundo? Hicimos el ejercicio. ¿Cómo lo puede calcular? D y C, dice Loreto y Gary. Ahora no están todos de acuerdo. Paola dice C. Ah, pero hay muchas C. Victoria y Yolanda. Ahí está. Dejamos la C. Siguiente. ¿Qué significa esta luz de advertencia en el panel de instrumentos? ¿Qué significa esa luz? B, Gary y Yolanda. Intermitente de advertencia de peligro. ¿Es aconsejable utilizar prendas de ropa gruesas para que aumente la eficacia del cinturón de seguridad? B, Victoria. O están diciendo A, Karen Nicole. Ahí está. Que es falso. Si la parte trasera de su vehículo patina hacia un costado, ¿usted frenará bruscamente, debe girar las ruedas delanteras al mismo sentido o las ruedas traseras en el sentido contrario? B. Siguiente. ¿Qué referencia debe tomarse en cuenta para regular la altura del apoyacabezas? C, dice Victoria. La altura de los ojos. Bien. Si durante la marcha del vehículo se desconecta un cable de bujía, sucede lo siguiente. ¿Qué sucede? Loreto. C, B, Nolfa dice C. Gary y Loreto dicen C. El motor pierde fuerza. ¿Cómo se deberá estacionar un vehículo cuando la vía está en subida? Un vehículo con vía en subida. Se dice Paola A, B. Gary y Paulina A y B. Alejandra y Paola refuerzan la A. Siguiente. Circulando con el vehículo se detecta que el motor se sobrecalienta. Ello se puede deber a Nicole, Paulina, Victoria dicen A. Usted, al transitar con su vehículo en vías rurales, como norma de carácter general durante la noche debe hacerlo con... ¿Cómo debe hacerlo? ¿Con qué luces? Diego, Paola, Nolfa, Nicole dicen O, pero ahí Paola decía B y Nicole dice C. B, Araceli y Catherine, con luces altas. Vamos a dejarla ver entonces. Última pregunta, atentos. Con pruebas de frenado, que es pisar el pedal, ¿podemos eliminar la humedad en los tambores de los frenos? Siempre, no siempre es efectivo, verdadero o falso. B, que es falso. Vamos a la B, la mayoría dijo B. Catherine, Paola, todos están diciendo B. Ya. ¿Listos? Vamos a revisar. 1, 2, 3, ahora. ¡Wow! ¿Tenemos todo bueno? Todo completamente acertado. Son un grupo muy, muy secos. Los felicito, de verdad. De verdad, un muy buen grupo. Profe, ¿qué es ABS, Nicole? Te contesto al tiro. Contestamos a Nicole porque esa pregunta aparece... Oh, esta silla suena un poquito, ¿ya? Por eso de repente hay tanto ruido. Nicole, el ABS es un sistema para evitar que las ruedas se bloqueen. Es un antibloqueo al frenar. ¿Cómo funciona? Las pastillas de freno antibloqueo, bien Victoria, tratan de detener el movimiento de la rueda, ¿cierto? Te aparece en el tablero. Oh,
Si te aparece en el tablero es porque o está bloqueado o tienes que revisarlo. Paulina, vamos a la 17. Deja terminar de explicarle a Nicole que pregunta ahí. Entonces, mira, vamos a usar el mismo. Ahí está. Nicole primero, Nicole. Entonces, Nicole, dentro de la rueda, ya por decirlo de alguna manera simple, hay una pastilla de freno que presiona el movimiento de la rueda para evitar que siga avanzando. Bien, entonces, ¿de qué se dieron cuenta los científicos y los ingenieros cuando hicieron estas pruebas? Probaron primero detener de golpe, que es un freno muy eficiente. Pero tú detenías de golpe y el vehículo de inmediato patina como en las películas. Y al patinar, tú pierdes la dirección, porque el vehículo está deslizándose. Entonces se va a deslizar en un movimiento dependiendo de la fuerza que traiga, del peso que llevas. Es muy relativo. ¿Qué pensaron? Si yo freno y suelto solamente por un tiempo muy pequeño, voy a frenar y voy a soltar. Cuando yo suelte, uno tiene control de la dirección. Entonces frenar, frenar, soltar, hartas veces muy rápido. Tantas veces que suena como una vibración. Porque es muchas veces cuando se activa el ABS, si es que alguna vez le ha pasado, cuando uno pisa el pedal a fondo y es como si el pedal se fuera un poco más adentro y ahí vibra, que es este efecto de frenar y de soltar. Bien, y eso permite que no se bloquee. ¿Conocen estas luces que son cortadas? No sé cómo se llama, estroboscópica, no sé cómo se llama. Esa luz, ya, lo mismo con el freno. Entonces ustedes se ven así, con esa luz, ya. Con el freno, tú podrías ir poco a poco deteniendo el vehículo de forma segura. 17. ¿Cómo deberá estacionar un vehículo cuando la vía está en su vida? Lo preguntó, ¿quién lo preguntó? No quiero equivocarme, ¿quién lo preguntó? ABS, Paulina. Pauli Sánchez. Y una pregunta a Paulina Sánchez. Paulina Sánchez, ¿es la Paulina Sánchez que yo conozco hace años? ¿Sí? ¿Es la misma Paulina Sánchez? ¿Puede ser? ¿Paulina Sánchez alumna o no? Y vamos a ver. Mientras te explico, Pauli, fíjate bien. Cuando tú estás, no lo sé. Ah, no, Pauli, entonces no lo eres. No lo eres, Pauli. Pero no te preocupes. Te explico con el mismo cariño, no te preocupes. Mira, cuando tú estás hacia arriba, con el vehículo mirando hacia arriba, ¿qué es lo que nos pasa cuando estamos aprendiendo a manejar? ¿Qué nos pasa? El vehículo se nos va hacia atrás, ¿cierto? Entonces imagina, Pauli, y todos, estacionar el vehículo mirando hacia arriba, Loreto, y no le pones freno. ¿Qué pasa con el vehículo? ¡Uah! Se va hacia abajo. ¿Producto de qué? De algo que hablamos hoy día. La ley de la gravedad, ¿cierto? Retrocede, Victoria. Entonces imagina, Victoria, que estacionamos el vehículo. Tal vez en nuestro barrio queda la calle así o vamos de visita. Lo estacionamos así. Pusimos freno de mano. Pánico, dice Nicole. Pusimos freno de mano. Yo le hago así, pero ahora hay eléctricos, etcétera. Hay vehículos que lo tienen como automático. Ya, entonces quedó frenado. Pero pueden pasar dos cosas en Chile y muchas otras, Loreto. Una, calzada congelada, el piso congelado, como en Coyhaique. ¿Y vieron la noticia que pasaba con los autos en Coyhaique? Se iban para todos lados. Uno. Segundo, y no se asusten, porque recuerden, alguien dice como broma esto ya, no es por divisiones, pero dicen que los chilenos no nos asustamos si un temblorcito no es de más de 7 grados, que hubo uno hace poco. Bueno, imaginen un temblor fuerte, un terremoto. ¿Qué podría ocurrir con los vehículos que están en una vía inclinada? Obviamente moverse. Entonces, ante todas esas situaciones, cuando uno tiene un vehículo en una posición inclinada mirando hacia arriba, ¿ya? Lo voy a hacer aquí en grande, ahí está, mira, y voy a marcarlo aquí para que ustedes lo entiendan sin problemas. Ahí vamos a hacer uno hacia arriba y otro hacia abajo. Este va hacia arriba, ¿cierto? Y este va hacia abajo. ¿Está bien la calle? Está bien la calle. Entonces nosotros estacionamos un auto rojo, aquí está,
mirando hacia arriba, y al frente alguien estacionó un auto azul mirando hacia abajo. Y se mueve un poquito la tierra, pero no se asusten, por favor. Los dos vehículos van a tender a ir hacia abajo, pero las ruedas que se mueven, las que llevan la dirección, ¿son las delanteras o las traseras? ¿O se mueven las cuatro? Cuando yo voy doblando, cuando yo doblo, ¿qué ruedas se mueven? Bien, Vicky. Las delanteras. Bien, Gary. Las delanteras. Las de atrás van fijas. Lo que hay, Karen, por cuatro, es que las ruedas que llevan la fuerza y las que se mueven son las delanteras en un auto de tracción simple. Y en un 4x4, Karen, se mueven las traseras con fuerza, pero no la dirección, ¿ya? Y hacia arriba y hacia abajo con la amortiguación, pero yo digo la dirección. Entonces, mira, ¿qué ocurre con los neumáticos? Y aquí lo vamos a hacer, mira. Aquí va a aparecer con los neumáticos. Si este vehículo está mirando hacia adelante y se va a caer, ¿cierto? Yo tendría que poner sus neumáticos, aquí hay una línea más gruesa, sus neumáticos mirando hacia la calzada. Y los neumáticos de atrás son rectos, ¿cierto? Entonces, si este vehículo se cae, se va hacia atrás, se va a ir hacia abajo, ¿cierto? Cuando vaya hacia abajo, se va a desviar hacia acá. ¿Y qué le va a pasar? Se va a firmar un poco al menos con la cuneta, con la solera. Ahora miremos el otro vehículo que está... Topar, Victoria, muy buen concepto. Topar. Pero el otro vehículo, si yo pusiera las ruedas de la misma manera con el otro vehículo, o sea, las delanteras mirando para acá, porque este vehículo está mirando para abajo, ¿cómo? ¿Qué le pasaría a este vehículo? Se iría para allá, ¡guau! ¿Cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si estoy estacionado, se desliza justamente, si estoy estacionado mirando hacia abajo, mis ruedas deben estar inclinadas hacia la cuneta, hacia las casas, si ustedes quieren. ¿De acuerdo? Las de atrás van recto. Porque de esa manera, si es que hubiera algún problema, mi vehículo se va a ir hacia, hacia la cuneta, hacia la solera. Así. Ahí está. ¿Se entiende la explicación? Pueden sacarle un pantallazo. Yo espero. No, mentira. Ya, ahí está. ¿Lo tenemos? Profe, mi esposo también lo deja enganchado. Bien, Yolanda. Yolanda, dos cosas más. Una, está el freno de mano y lo que dice Yolanda de enganchado. Yolanda, ¿cómo estaría enganchado el auto rojo? ¿Cómo engancharías el auto rojo? ¿En qué cambio? Yolanda es seca. Yolanda es muy seca. Porque el primera, ¿hacia dónde hace fuerza primera? Hacia adelante. Entonces yo lo podría dejar enganchado en primera. Y Alejandra, ya Victoria ya lo dijo, pero Alejandra, cuéntame, ¿cómo dejarías enganchado el vehículo azul que está mirando hacia abajo con la rueda hacia la cuneta? ¿Qué cambio le dejarías puesto? Bien, Nolfa. Marcha atrás. Se dejaría con marcha atrás. Este sería en reversa. Ahí está. Ese sería en reversa. ¿Cierto? Todo gracias a Yolanda, que nos ayudó a agregar eso, que también puede estar como pregunta. ¿Ya? Ahora sí, quedó completo el esquema. Ahí me gustó. Yo dejo un pantallazo, un print pant, si ustedes quieren, como lo quieran llamar. Pero sirve muchísimo. Bien. Espero que a ustedes les haya servido también como explicación. Bien. Sí, Nicole, pero es algo más práctico, ¿ya? Pero por ahora vamos a cerrar esta sesión. Les voy a dejar, sí, el mismo test que ustedes hicieron, que hicimos juntos recién, el mismo, se los voy a dejar. Voy a borrar los dibujos y también les voy a dar el test de ayer. Déjenme mover unas cosas acá, no es algo difícil, lo hago rápidamente. Aquí está. Fíjense bien, ya lo tengo. Y ahí está.
Listo. Tema 1 y tema 2. Se los dejo como link en el chat. Eso estoy practicando y no me resulta. Ah, no, sé que es difícil. Muchas gracias, profe, por aclarar muchas dudas, muy educativo y entretenido. Gracias, Vicky, a ti. Muchas gracias. De verdad. Ustedes siempre tienen que pensar que el mejor premio de un profesor o de alguien que explica, que quiere que los demás entiendan, son simplemente un agradecimiento. Así es que gracias a ustedes. Mañana nos conectamos de nuevo. Espero que estén muy bien. Son un grupo muy bueno, así que eso es muy entretenido y también hace que todos tengamos muchas cosas claras. Bien, así que Paola, Nolfa, Victoria, Paulina, que estén muy bien. Hasta mañana. Alejandra, Araceli, Carla, Diego, Edith, los que comentan y los que no comentan también, están todos participando. Elizabeth, Freddy, Gary, Gloria, Jennifer, Karen, Leonardo, Loreto, Mauricio, Nicole, Paola, Pía, Roxana, Jessica, Yolanda, a todos los lugares de Chile. Un abrazo a todos, chicos. Nos vemos mañana. Que estén muy bien. Chao, chao. Cuídense mucho. Chao, chao.